No apagues nunca el alma, que el amor llama y te renovará. Bueno, estoy escuchando Violines en la Niebla. Preciosa versión que nos ha hecho ahora nuestro Alejandro Córdoba. Sí, ya sabes que incluso una seguidora nuestra, no sé desde qué países, ha hecho también su versión, ¿no? No sé en qué idioma. Sí. Es una canción de esas mágicas, que en principio son esas canciones que no son directamente comerciales, por No. el texto y por la música, pero que uno sabe que van a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Que van Sí. enamorando con el tiempo. Son diferentes de otras canciones más directas. Pero esa experiencia, como ya la he vivido varias veces, de esa sorpresa que tiene que una canción tenga alas por años. Y esta es una canción que me iré yo de este planeta y todavía seguirá sonando. O sea que, Siempre seguirá sí, sonando, sí, sí. siempre, Porque siempre. es muy profunda, dice muchas cosas, tanto en la letra como en la música. Pues sí, bueno, y hoy vamos a hacer una ronda, ¿qué te parece? Sí, yo estoy de ronda siempre. Tú estás siempre de Y ronda. cuando quiero descansar me sacan de ronda. O la vida o la gente. Sí, una de las dos cosas. Mira, estaba pensando que, sabes que ha habido mucha revuelta, Sí, mucha. Tema Valencia, tema... sí. Que Sí, pobrecitos. sí. Tema Valencia, yo creo que, bueno, me han preguntado alguna vez, quiero mantener siempre el equilibrio. Para mí es un fallo de la estructura del Estado que tenemos, ¿no? Es un fallo de la estructura del Estado. Luego también es una mediocridad generalizada en la política. Es que tenemos un país, vamos, yo no voy a tirar de lo apocalíptico, no me gusta ser apocalíptico, simplemente describo lo que hay. Sobre todo porque hay mucha gente preparada, es un país de gente muy preparada, gente muy buena, pero donde esto ya viene de la época cervantina, del Rinconete y Cortadillo, no hace falta que... Eso es un clásico. Lo que pasa es que ahora lo conocemos más porque con la tecnología y todo esto lo conocemos más. Esa picaresca, crece más el pícaro que el preparado, ¿no? Claro. El atrevido, el osado. Tienes presentadoras que no son comunicadoras. No. Tienes presentando grandes programas, haciendo entrevistas a gente que no son periodistas. Y es verdad que yo no pido título para que la gente trabaje en comunicación. Pero cuando uno está observando, por ejemplo, el prime time ahora que está tan disputado, puede que tenga aires de buen producto de entretenimiento, pero uno, al comprobar las entrevistas, se da cuenta de que no cumple ni el ABC primero que debe tener alguien que va a entrevistar. Para entrevistar a alguien hay que informarse. Saber quién es. Pero lo que ocurre ahora en el comunicador, ahora que también me toca en otra radio y en otros medios televisivos hablar y le preguntan a uno sobre arte de comunicar, ¿no? Lo que tiene que tener el comunicador es un conocimiento previo de la persona que se está tratando, porque si no se está entrevistando prácticamente a sí mismo. Y no hay que confundir el entretenimiento con lo superficial. No, son dos cosas La superficie diferentes. no es lo superficial. Eso hay un movimiento filosófico que lo descubrió hace mucho tiempo, fundamentalmente vinculado a la Sorbona, que nace un poco como post-existencialista de aquellos que eran más apocalípticos, y habla del posmodernismo, de esa luminosidad. En eso se basó un poquito la parte filosófica de la movida o de la explosión de colores y demás. Y el posmodernismo habla de la superficie, pero no de lo superficial. La superficie quiere decir una conexión con lo popular, una conexión con la inmediatez, una conexión con no hacer barroco, o sea, con la voluntad de entenderte con todo tipo de personas y situaciones, sea la escala que sea, pero no lo superficial, no lo banal, son dos cosas diferentes. Como la frivolidad, una comedia frívola o una película de cine frívolo de la gran época americana es todo menos superficial. Totalmente. No hay que confundirlo. Una gran comedia tiene un entretejido fantástico y una canción estrictamente comercial, como podían ser algunas de Beatles, como La Dios la da o Yellow Submarine, tiene una construcción interna mágica, hipnótica, muy difícil de hacer. Bueno, por lo tanto, no hay que confundir una cosa con otra. Y Bueno, esto una lo tenemos. cosita, ya que hablabas de los Beatles, tú sabes que los Beatles, antes de ser famosos, fueron teloneros de otro grupo de artistas, de Sí, cantantes. claro. Sí, Y cantaron canciones estándar que sé que, por ejemplo, a Paul le gustan mucho, el Bésame mucho y todo este tipo de cosas que las cantan
o las cantaron siempre en privado y en las cavernas y en las cuevas donde ellos empezaron. Bueno, para mí siempre, como letrista, como lyricist, que te llaman fuera de aquí, lo que es Paul McCartney me parece mágico. Ya sé que todo el mundo habla de John Lennon, pero la capacidad de expresión pop que tiene Paul McCartney. Miraba el otro día la letra de Eleanor Rigby, me dije, qué bien contado está esto. Es decir, habla de una situación, habla de una calle, de unos personajes que se cruzan en simultáneo, ¿sabes? No hay exposición, nudo, desenlace, no hay tal. Aquí en España solo lo pillaron un poco esa generación que creció a través de Brincos, que hemos hablado alguna vez, que en principio se podría decir banal, pero no. Tú tienes, por ejemplo, un tema de Fernando, del Arbex, cuando ya se separaron, cuando los otros fueron Juan y Junior, que era el Amiga Mía, es muy tarde para ti, que refleja todo un cuadro sociológico con los horarios, ¿no? Sí, y en un estribillo pop, ¿no? O el que hizo para Pérez, Mi corazón de madera, que por las noches no duerme. Es decir, es el juego con las palabras de forma simbólica de lo sencillo y acercarse a la realidad, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Aquí cuando hablamos de cantantes de nuestra época, Joaquín Sabina, su letra, si la gente la escucha, sí. es machista, ¿eh? Sí. Es Bueno, claro, letra, claro. Es que esto... Porque hablamos bueno, de yo Joaquín, que lo conozco, ya sabes, amigo de mucho tiempo, yo no diría que es directamente, porque luego en las distancias cortas aquel aparente conquistador es un conquistado, ¿no? Exacto. Es que en todos los amores que yo le he conocido ha sido un conquistado. Digamos que ha sido un arrasado por la mujer, ¿no? La letra parece que sea claro, aquí porque esto, es un poco el no. tipo de venganza. Eso pasa, digamos, es un machismo dulce porque luego no se traduce a la realidad. No. Si alguna vez ha pasado es porque había sustancias o algo, había sustancias o algo por medio. Pero no, es curioso que ahí en la música como en el arte, la ideología en teoría es una cosa y luego el comportamiento real es otra. Yo he conocido a muchos artistas y he trabajado con muchos artistas teóricamente de izquierdas que sus comportamientos serían muy de derechas. Y he conocido a gente muy de derechas de toda la vida que sin embargo son muy abiertos mentalmente y no son pancarteros. Es decir, no tiene nada que ver el arte, no se caracteriza... No. Es decir, un Andrés Calamaro, que ahora casi roza Vox, sin embargo es súper revolucionario en sus construcciones, ¿no? Sí, o sea, tú coges Flaca, por ejemplo, Flaca, ese tipo de construcción entra de una forma más hipnótica. En los clásicos, pues ya te digo, yo siempre nombro a Perales, a Pardo, ¿no? Que son mis referencias en muchos casos, pues son más frescos, son más directos, son más modernos en el concepto que pudiera ser. Entre los cantautores, el más moderno que me parece no es Joaquín, es Víctor Manuel. Sí, Víctor Manuel. Víctor Manuel cuando él se libera, ¿no? Y ahora ya está muy liberado de lo que son los temas más vinculados a lo político, etcétera, hace unas canciones y eres cáncer como yo. Es que el problema que tiene para mí Víctor Manuel es que se acercó mucho a la política. Claro, pero él, fíjate, el acercamiento a la política le supuso casi la ruina. Y entonces, Víctor tiene un primer tiempo frenético, de mucho éxito, con aquellas canciones vinculadas a Asturias, La Romería, Pacharinos, El abuelo Víctor. Sí. Y luego empieza a meterse, en aquella época dominaba mucho el Partido Comunista, en el mundo cultural. Se metieron, tuvieron también un problema por una denuncia falsa a través de la comedia Rabos que hicieron en México. Pero luego empezó a ponerse una canción para mí muy pancartera, que él comprende a la larga que se equivocó, ¿no? Y cuando ya parecía que todo estaba perdido, y en paralelo Ana tenía un buen recorrido para el cine, pero en música le estaba pasando lo mismo, hasta que llega CBS al rescate. CBS llega al rescate con unos ejecutivos y le cogen a Víctor Manuel, según me lo contó, porque tuvimos muchas entrevistas para un proyecto. Le dice, tú eres capaz de hacer canciones como las que hacías, ¿no? Y claro, él se puso a hacer un disco memorable dentro de la historia del pop español, que Soy un corazón tendido al sol, que tiene Solo pienso en ti, que tiene Soy un corazón tendido al sol, que tiene Digo amor y digo libertad, que tiene Cuélebre.
Y entonces en paralelo se pone Ana Belén a hacer el disco que tiene Agapimú con la buena idea de que no todos los temas sean de Víctor, aunque hay temas muy buenos de Víctor, o que Víctor simplemente que es muy bueno adaptando textos, haciendo letras diferentes para temas internacionales. Y entonces llaman a mi buen amigo también Luis Gómez Escolar para hacer los textos de varios de ellos, como es el Agapimú, que es de él, es una adaptación de una canción y griega creo que es, pero y que la adaptación es de Luis, como lo sería luego que será del disco siguiente. Cuando te abres, eso es una paradoja, él tiene mucho talento, cuando te abres hace esas canciones, para mí esas canciones de amor locas que hace son espléndidas, ¿no? Tu boca una nube blanca, Sube el desván, Quiero ser canto y rodar, qué sé yo, Luna, ¿Quién puso más? Todas son como tú, Bailarina, que es una preciosidad de canción. Bueno, porque él tiene ese punto. No soy muy devoto de los horóscopos, pero que decir que tanto él coincidimos en esa cosa lunática. Y cáncer, Claro. como... Pero tú lo consideras mejor letrista o cantante. Mejor letrista, mejor compositor. No solo letrista, sino músico. Y músico, Como sí. músico es para mí más completo que Joaquín Sabina, mucho más completo. Y en la conjunción dentro de los cantautores de música y letra, como Luis Eduardo Aute, no ha habido nadie. Luis Eduardo Aute sí ha logrado colocar textos aparentemente muy complejos, hacerlos muy populares y con unas músicas muy, muy bonitas, muy elaboradas, sin tu latido. En principio en una canción es esa de la que hablábamos a menudo, pues como sabes era como mi hermano mayor en muchas cosas, el pobrecillo ya murió, pero su obra sigue ahí presente. Canciones como Sin tu latido, que en principio no eran comerciales, cuando las escuches a la cuarta, a la quinta, a la sexta vez, ahora ya tienen millones de seguidores en YouTube y luego tienen versiones en México, en muchos otros sitios, ¿no? Pero hizo ya en su primera juventud monumentos como Aleluya, Rosas en el mar, ¿no? De alguna manera, Las 4 y 10, que me parece una de las canciones más geniales del pop, sí. Porque es como un cortometraje, ¿no? Dos chicos que se citan a comer, dos chicos con una economía pequeñica, y vaya que soy yo el que te invitó a comer, vaya que tal. La hizo primero para Rosa León y luego ya la cantó para la cantaron mucha gente y él mismo. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? Era Una mañana al este del Edén, ¿no? Sí, sí. Tú y yo jugábamos, bueno, o sea, James Dean tiraba piedras, etcétera. Una auténtica preciosidad de tema. Bueno, es una forma de contar las cosas con una estructura cinematográfica y con una estructura visual. De hecho, él era pintor también y director de cine. Y que para mí es años luz en relación a otros compositores, ¿no? En años luz. Aute es una categoría superior, infinitamente superior a Serrat, a Víctor Manuel, a Joaquín Sabina, etc. Y reconocido por ellos, ¿eh? En el lado de conjunción letra y música. Así como en el otro lado pop del español, Manuel Alejandro es una referencia, pero más vinculado a la copla. Para mí, como los dos que nacen del tronco Brincos, que son tanto Pardo como Arbex, son súper superiores en lo que es la proyección universal, ¿no? En esas melodías tan hipnóticas como No me hables, ¿no? O como Bravo por la música, o Por qué me habrás besado, o Punto de partida, o Déjala correr, o El twist del colegio, o en fin, pues infinidad, ¿no? Voy a poner unos segundos Las 4 y 10. Es un monumento de aquellas personas que no lo conozcan, seguramente la habrán escuchado por otras voces, ¿no? Pero que se fijen en la letra y qué bien contada está la historia. Pues voy a ponerla. Qué bien contada. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste 1:30 en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Fíjate, es real como la vida misma. Sí. Oiga, me trae la Qué bonita, qué bien escrita.
La verdad es que Luis Eduardo Aute para mí era un genio. Y luego la sensibilidad con que lo cuenta, la canta. Sí, sí. Y la sencillez. Sí. Para mí, como tú bien has dicho, para mí de todos. Sí, como ser humano, ¿eh? Como ser humano, es que es tremendo. Es decir, ¿sabes que contestaba las cartas? Sí. A mano. Yo tengo un montón de cartas de él. Las cartas recibías una carta de Luis Eduardo Aute a mano hechas, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no se ve ya, ¿eh? Pero no solo a mí, sino a mucha gente que iba conociendo. Él tenía tiempo para todo eso, ¿no? Y su obra era monumental. Estamos hablando de casi 700, 800 canciones escritas, montones de cuadros que ahora están circulando ya como exposición, dibujos, dirección de cine, publicidades, portadas. Nuestro amigo José María Moll, como ya nos contó y que ya sabíamos, gracias precisamente en una época que iba un poco estrecho económicamente, Fernando Arbex, de Los Brincos, del que habíamos hablado, el batería y compositor famoso de esos temas, le llama para hacer las portadas de RCA, porque él por entonces, como es un compositor de mucho éxito, el chico de la armónica, Soleil, lo contratan para el producto editorial de la multinacional RCA. Y entonces le dice, pues voy a llamar al amigo Eduardo, que se conocían del cine, de haber hecho una película juntos, Días de viejo color, y que hagan las portadas. E hizo la portada de Barrabás, ¿no? Del primer disco de Barrabás, que ya quedó como simbólico, ¿no? Pues, esa portada es de Luis Eduardo Aute. Pues Luis Eduardo Aute ha ido mejorando con los años. Sí, muchísimo más. Sí. Ya la última, él era un gran coqueto, un gran seductor. Fíjate que he conocido gente en teoría guapa, pero el éxito de Luis Eduardo Aute, el éxito contundente, de que se enamoren, de ver a las chicas como se enamora la mujer, como se enamora Luis Eduardo Aute, no lo he visto en otros cantantes. Tenía por aquí familia en Barcelona, porque él sabe que hablaba perfectamente catalán, y su padre, el padre era catalán. Y de hecho él hizo una canción dedicada a la Plaza Rovira, que es donde vivieron mucho tiempo de pequeñitos, ahí en el barrio de Gracia, cuando vinieron de Filipinas, ¿no? De cuando hubo toda la guerra mundial, las cosas de la guerra mundial, que está precisamente el último disco, El niño que miraba al mar. Explica eso. Está Luis Eduardo Aute, el niño y el viejo, mirándose al mar, despidiéndose de Manila, que era donde había nacido. Sabes que había muchos empresarios catalanes que estaban en Filipinas, ¿no? Sí. Filipinas. Y entonces él vino para allí. Y porque él era del año 43. Bueno, es un encuentro mágico. Nosotros nos presentó en Macoen. Yo había ido con Joaquín María Puyal a hacer el guión de Ian McCohen, que era otra delicia bellísima. Dice, te voy a presentar, Carlitos, a dos de los más, digamos, difíciles de acceder a nivel personal, que eran Aute y Fernando Fernán Gómez. Luego fui muy amigo de ellos. Bueno, Fernando era muy especial, pero me metí a Fernando. Por entonces tenía un piso ahí al lado del Bernabéu, y en la parte era un piso grandísimo. Ella tenía uno más pequeñito, justo en la calle Santiago Bernabéu, al ladito del campo, pero en el otro lateral del campo. Y en la parte baja del edificio, de esos edificios inmensos, tenían como un hangar. Cada piso tenía un hangar. Bajamos ahí, tenía un montón de periódicos. Ahí me tuvo toda la tarde viendo periódicos viejos. Qué bonito, en un hangar, ¿no? En un auténtico hangar. Claro, era porque McCohen lo tenía absolutamente enamorado. Dice, mira, esta catalana, como tú dices, me quiere hacer ir a vivir al campo. Estaba muy enamorado. Y eran muy amigos con Aute. Y fue el acceso de que pude conocerlo y ya tener charlas, que por entonces él se estaba recomponiendo de un periodo difícil que tú conoces, que tú conoces, que no vamos a contar. No vamos a contarlo. Y entonces, pues en ese periodo me regaló un cuadro que tengo en casa, además dedicado personalmente, un cuadro especial, que además pues fue profético porque hablaba del triángulo, no del triángulo sexual, sino el triángulo con el Espíritu Santo, que le obsesionaba todo eso, y de lo invisible, que luego fue en paralelo porque a la vez que yo hablaba de la empresa invisible el año 95-96, él preparaba y grababa un disco que se llamaba Aire Invisible. No sabíamos que estábamos haciendo los dos la misma cosa. Fíjate. Y cuando él ve una entrevista que me hacen en el periódico Hoy de Cáceres, y hablo de la empresa invisible, Rosa Perales, Lucía Bosé, General Natal, me llama y me manda una carta diciendo
esto es increíble, estoy grabando un disco que se llama Aire Invisible, ¿no? Entonces, fíjate las coincidencias, porque son simpatías, sinergias en el tiempo, solo en unos escalones generacionales, porque es un poco como si fuera así, como mi hermano, no llega a ser el padre, son 12 años de diferencia, pero es como el hermano mayor, ¿no? De esa dinastía creativa y de una forma de ver el mundo. Y claro. Sin tu latido, que sabes que la cantó con Silvio Rodríguez. Sí, muchísimas Preciosa. versiones. Sin tu latido Sí. primero está en un disco del solitario, pero luego ya ha tenido infinitas versiones. Como esta que vamos a Sí, escuchar un segundito. impresionante. Para que Una canción de las más bonitas de amor que se han escrito. Quiéreme, aunque no sepas fingir. Quiéreme, que de todas mis flaquezas sacaré la fortaleza para revivir. Sabes bien que jamás te lo he pedido. El chico que canta con él tiene la voz también muy parecida a él, ¿eh? Claro, lo que ocurre, fíjate, que es a la hora de cantar, cuando trabajas con los cantantes, con los locutores, con todo, lo masculino es más viril cuando es más tierno. Sí. Tú llegas al corazón de la mujer más y a los últimos lineales nerviosos eróticos de la mujer, más allá de su inconsciente, cuando sin tener ninguna dependencia, con el aire de la libertad, vuelves a ser niño. Entonces la mujer es como si emitiera un montón de líquidos, un montón de... haces Fluidos. vibrar a esa mujer, o sea, le llegas a... Pero no estamos hablando de que tú seas un bebé con la mujer, no, es otra cosa. Es como que vuelves a nacer cuando estás con la mujer. Y eso a la mujer le... Bueno, es una explosión orgásmica, ¿no? Para ella es una explosión orgásmica porque le reconecta con su origen. Y es Quiéreme lo que estamos escuchando. Claro. Era para ver si te pillaba, ¿no? O sea, Qué mala que no soy. miro porque me conozco el Como repertorio. es de noche, digo, a ver si con el café con leche lo despisto. Como me conozco el repertorio de Aute como si me hubiera parido por casi todas. He hecho incluso varios prólogos y conferencias que me invitaron para hablar de su obra. Y entonces yo creo que la conozco, y además hemos hablado de muchas, no de todas, pero de muchas canciones, de cómo nacieron, de cómo se hicieron, de los periodos que tenían, porque él tenía una... Marichu Rosado es su mujer de siempre, la madre de sus hijos. Él iba y venía, era un gran conquistador. Solo había una, ahora me recuerdo la anécdota, cuando yo iba con Úrsula la invitaban a veces a las reuniones de un 2-3 de las azafatas de diferentes generaciones, y ahí estaba él también una vez, y estuvo con nosotros otra azafata más joven de otra generación, con la que Eduardo estaba flasheado. Creo que luego consiguió trabajar, pero flasheado absoluto. Y se me acercó con el tiempo, no ese día, pero otro día, y me dijo: ¿tú tienes el teléfono ¿Tienes el teléfono? ¿Sabes cómo llegar? Digo, eso no lo puedo dar. Sí, porque le encantaba la mujer, ¿no? Le encantaba. Y yo siempre cuento la anécdota, creo que la he contado por ahí en algún sitio, en algún libro, en Placeres Compartidos, creo, que cuando estábamos en ese proceso que nos conocimos a través de Emma, él vivía por el barrio Salamanca en aquella época. Antes había vivido en Pozuelo, en 109 Villas, ahí con Forges y compañía, y con Sánchez Raúl. Y se había peleado con la mujer habitualmente, era algo que ocurría. Normal pasado. El piso era grande, pero en la mitad estaba la cocina. Sí. Y entonces le dice, Carlos, cuando entres en el piso, vas hacia el lateral derecho. Que es la zona, digo, bueno. Entonces me abrió otra azafata de un 2-3, muy amiga, muy amigo de la familia, porque Marichu trabajó en un 2-3, la mujer de... No en la parte de cara al esto, sino con Ibáñez Herrador. Sí. Y a Marichu les presentó Maciel, que era amiga de Eduardo. Fíjate, Maciel. De mucho tiempo, Maciel presentó a Marichu, que era amiga suya de Pandilla. Pandilla. Tenía pinta Maciel de ser un poquito celestina. De Pandilla, y Maciel y Aute eran como hermanos, ¿no? Como hermanos de mucho tiempo. Y entonces fue ella la que los presentó. Y Marichu, pues también, bueno, que eran de crisis en crisis, pero la quería muchísimo, ¿no? Ella la quería muchísimo.
Pero él tenía sus excursiones, como llamo ahora. Bueno, espero que no nos esté escuchando porque Marichu te va a pegar una paliza, ¿eh? Bueno, Es lo yo que hay. estoy libre de... Ya han pasado años, ya han pasado años. No depende de nadie. No. Sabe que lo que digo es verdad, o sea que no... No puedes. Pero bueno, que fíjate que he puesto por delante que la adoraba, era su amor de su vida, o sea que eso Sí, no... sí, sí. No, hombre, Marichu estaba al corriente de todo, ¿cómo no lo iba a estar? O sea, Hombre, quiere decir que es mujer. sí estaba en la salsa de todo ese mundillo, ¿no? En la Claro. parte, además, no en la parte de escaparate, sino en la parte donde realmente conoces, que es la parte interna de cómo Que la que se funcionan ve las todo. cosas. Lo que La se ve todo. producción, la dirección, la realización, entonces ahí se conoces todas las historias. Yo como guionista te lo digo, y cuando era reportero, o sea, te enteraba de todo, absolutamente de todo, porque además como estás en contacto con los personajes son el confidente del reportero. O sea, te coge el personaje y te cuenta, sabes lo que le está pasando Sí. en ese momento. Bueno, sabes lo que está nos tratan como si fuéramos psicólogos. Sus Sí. confesores, curas. Sí, yo Sí, ni más recuerdo ni menos. todos los viajes, aún recuerdo algunos de los personajes que hemos traído aquí a Pura Alma, que son viejos conocidos o viejas conocidas de la época de reportero mía o de guionista y tal, y cuando los he acompañado en taxi, pues se repetía la misma escena. Todo. O sea, no te hablaban de su carrera artística, sino simplemente te estaban hablando De su vida que si la personal. madre, que si no sé qué le pasaba, que si que si le llama, lo que sea. Y entonces te enteras mucho más que el presentador. El presentador Sí. no se entera de nada. ¿Qué va? Y algunos de los que yo he trabajado no se enteraban No se enteraban de nada. de nada. Bueno, se olvidaban hasta del guión que tú le Sí, hacías, sí, imagínate. sí. Pero bueno, que me divertía mucho con ellos, ¿no? Las broncas que les pegaba luego me odiaban. Porque, claro, tú, no sé cuánto, tal. Digo, no estés tanto tiempo ahí en maquillaje, tío, que no puedes preguntar eso, que tienes que saber. Claro, tienes que estar por lo que te acabo de Con escribir. Puyal peleaba mucho, lo que pasa es que Puyal tenía un background, como se llama, cultural muy grande y se sabía mover muy bien. Pero muchas veces te buscaba con la mirada, pero como era un semidirecto no podías hacer nada. Claro. Digo, tío, que estaba ahí en el guión. Que esto tenía escrito que dónde te has metido. Si yo te menciono, te voy a mencionar dos nombres. Tú dime qué opinas de ellos. Ahora me voy del apartado musical, Ujú. porque a mí me gusta que en estas charlas que tenemos tú y yo de Pura Alma, estas rondas nuestras, Ah. son variadas. No nos Sí, claro, no es que nos todo el mundo, encasillamos es que incluso la música no es un compartimento, es decir, está relacionado con todo lo demás, ¿no? con todo. Si yo te digo Putin ahora mismo, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, Putin es un producto de la Rusia más clásica, de toda la estructura militar de la Rusia más clásica. El problema del mundo, de la geopolítica, de esa que se llama, en un momento estuvo dividida en bloques y eso tenía sus ventajas y sus inconvenientes, se autocontrolaban unos a otros, ¿no? Al abrirse el panorama, también con la decadencia de los imperios, ¿no? Porque son decadencias imperios. Imperios muy impuestos, de alguna forma el ruso tenía una mayor base, pero como había pasado por diferentes revoluciones, muy caótico. Y el de Estados Unidos se basa en el dinero y la ocupación, y entonces no tiene arraigo. Le cuesta tener arraigo como lo tuvo el español, como lo tuvo en parte el francés, etcétera. Hicieran las barbaridades o no barbaridades que hicieran, pero te crean arraigo, crean luego una vinculación. Esos son imperios más arrasadores, ¿no? Vivimos un cambio de era, un cambio de paradigma, ¿no? Ni los rusos eran los rusos que había, ni los americanos son los americanos que había. O sea, es un mundo en el que nadie es lo que parece, ¿no? Yo veo O sea, ni Trump es tan... O sea, como verás, que son emisores de bulos, todo lo que hacen, etcétera. Hombre, una persona de mediana inteligencia no se lo cree, ¿no? Ya, pero tú has visto que la gente... ¿Cómo se cree todo eso? Me pregunto si hay inteligencia Es de que verdad. tiene necesidad de creer. Fíjate que estamos viviendo, por ejemplo, tenemos el fenómeno, la pelea entre no la pelea, que no hay pelea, es más una pelea en este caso de Antena 3 por no arrebatar a través de Broncano la historia, pero son productos, yo creo que el de Broncano y Hormiguero son productos diferentes, nada que ver. compatibles, absolutamente No compatibles. tiene nada que ver uno con el O sea, otro. más o menos se están fijando en que si uno tiene más audiencia un día, otro día. Yo creo que no son competencias, realmente no son competencias. Bueno, realmente lo que hacen es retroalimentarse los dos. Exacto. O sea, Para que la gente vea los dos. Claro, eso es lo que pero yo eso veo. no deja de ser un truco. Es un truco. Y fíjate que yo soy, Para que no decaiga soy a ninguno de veces los dos. mal pensado, bueno, como la comunicación. La entrada, por ejemplo, los primeros programas de Broncano entran arrasando al Hormiguero
Y en los últimos programas de Broncano he visto un perfil más bajo que yo no lo estimo como falta de profesionalidad, sino es buscado. Deliberado. Totalmente. Para darle espacio al otro, ¿me entiendes? Porque si, por ejemplo, ahora Broncano consigue, porque claro, la ley del mercado es brutal, que el hormiguero no remonte, que el hormiguero se quede arrinconado, se tambalea un poco el esquema. Y él también. Y él, por supuesto, ¿no? Porque queda más desnudo. Totalmente. Yo, Broncano, con perdón, Sí. el producto está bien, pero me parece muy vacío de contenido las entrevistas. Crece también mucho por el contraste con el hormiguero. ¿A dónde le ha llevado el hormiguero? El hormiguero ha ido, no sé si voluntariamente o obligatoriamente, a buscar la fijación del antigobierno. O sea, está sacando casi toda la semana 2 o 3 personajes de un perfil muy monocorde. ¿Qué se consigue con eso? Es que yo me gusta analizar la comunicación vamos a analizarla. En periodos amplios, no cortos. No, cortos no se puede analizar nunca nada. Porque esto no, el periodo corto te deslumbra, ¿no? Totalmente. Entonces no, te puedes no equivocar, es el periodo corto. erróneamente te puedes Los equivocar. estrategas lo trabajan así, cuando Sí. estás con ellos lo trabajan así. Entonces lo mismo que, por ejemplo, un equipo se repliega y otro equipo avanza, etcétera. Pues ¿qué se consigue con eso? Eso tiene un peligro, porque lo deja reducido a un circuito. Uh-huh. Entonces tú sacas Albeira, tú sacas Pérez Reverte, tú sacas Vicente Vallés, ¿vale? Tú fijas un determinado tipo. Y por el otro lado sacas un poco el rapero, el otro, el de más allá, hablas un poco más deliberado de sexo, etcétera. Tú fijas uno de estos. Desgraciadamente para mí es un mismo objetivo. Es bajar el nivel cultural en todos los distritos. Ahí vamos. Bajar el nivel cultural. Entonces, bueno, pero yo no me voy a poner en plan Pérez Reverte. No, yo tampoco. ¿No? Entonces, con todo el respeto para don Arturo, pero no deja de ser, cuando analizas en bloque y analizas que eso está siendo el prime time de los dos cadenas que ahora son, porque Telecinco ha quedado muy residual, dices, bueno, tú tienes un país con una potencialidad extraordinaria, con gente muy formada, con unos artistas fantásticos, con una gente del mundo del arte, de la moda, de lo que tú quieras. Y tú colocas en primera plantilla, primero a 2 presentadores que son 2 grandes showmans, 2 grandes entretenedores, pero que no son periodistas. No son periodistas, son comunicadores. Y que son 2, en el bueno o mal sentido, 2 egos muy profundos y narcisistas. El programa lo llevan al terreno suyo, del yo, no del yo suyo. Sí. Bueno, para mí no hay un nivel cultural que se corresponda ni siquiera de entretenimiento. No. Por eso digo, la pregunta que yo me hago, te la hago a ti, porque yo me la he hecho y me he contestado, pero a ver si opinas lo mismo que yo. Por ejemplo, hablando de Broncano ahora mismo, ayer fue cuando estuve viendo que sale una chica con él, que fueron a los premios. A ver, con todos mis respetos, yo lo que veo es que quieren bajar el nivel sí, cultural. Manipular a esa generación de políticos que nos gobierna, de las estructuras que están incorporándose, salvo casos esporádicos que hay gente competente. Por ejemplo, ahora me ha sorprendido, sé que en su gestión de Valladolid era bueno como alcalde, pero la rapidez de reflejos en la reconstrucción de infraestructuras que ha tenido el equipo de Óscar Puente está siendo reconocido hasta por la derecha más. Ha sido, hacemos esto, 24 horas, hay que poner las carreteras, hay que poner los trenes, hay que hacerlo. Vamos a dejarnos de rollos, vamos a hacerlo. Luego él representa, claro, el papel más histriónico en el Twitter y todo eso, pero en realidad ahí les ha dejado un poco diciendo, hace, ¿no? Hace. Sí. Hace, que es lo mínimo que se le puede pedir. Pero bueno, salvo cositas puntuales, o hay que decir que, por ejemplo, los equipos económicos en general de todos los gobiernos luego pueden tener sus derivadas de corrupción, han convertido a lo que es la locomotora española grande en potente, son buenos, ¿no? Los ministros de Economía suelen ser formados, bastante formados, pero quitado todo lo demás es folclore, ¿no? Y mal folclore. Y entonces, para que tú no te notes un defecto, te rodeas de gente más mediocre. Eso siempre.
Entonces, claro, es lo del famoso del elefante y el ratón, ¿no? Es decir, Sí. para que tú no seas la persona que quiere aprender. Vuelvo a decirte lo mismo, lo que me ha pasado. Yo tengo desde pequeño pues un físico, llámale diferente, una forma de ser diferente, un poco más loco, un poco no qué tal, donde no he tenido nunca problemas, ni con mujeres ni hombres Normales. Con un nivel. más inteligentes Exacto. y con las mujeres más bellas. Sí. O sea, cuando has tenido más mediocridad en unas escalas Es cuando más y problemas mujeres tienes. más inteligentes, no es que separe lo bello de una cosa, No, pero... pero que cuando has tenido eso es porque el mediocre siempre tiene miedo. Totalmente. Y entonces el mediocre está a la defensiva, está agresivo siempre y Te tiene miedo. y claro, la única manera es ponerlo ante el espejo. Para mí es muy flojo, los dos productos son muy flojos. Él, como entrevistador, es mejor Motos que Broncano. Sí. Tiene más tablas también, ¿eh? Pero, más años. Otra formación. Pero distinta. yo creo que lo de Broncano es por dejadez, ¿no? Y porque hay una cosa... Yo creo que es expreso, ¿eh? Sí, claro. Es Es expreso. porque Yo hay no una lo veo cosa tan... que congenia con un poco el espíritu del esfuerzo, que también se refleja en Motos por su formación. Pero, ¿qué es? Que bueno, yo llego aquí y me da lo mismo. Digo cualquier cosa, es como si yo no me lo preparo. Verás que no llevo guión nunca, pero es que yo he pasado muchas horas leyendo, preparando. Cuando estoy con un personaje, pues casi me dice muchas veces, oye, ¿te acuerdas más de esto que de lo otro? No me gusta tener un guión delante porque quita espontaneidad. Ellos sí a menudo van mirando. Sí, van No leyendo. conocen Lo que es en televisión van leyendo. no conocen ni 4 datos básicos de lo que hacen. Bueno, ayer... Eso me parece a mí deliberado. Sí, Me parece deliberado porque es una forma de lanzar mensaje a la población de que dice, mira, chaval, no hace falta que te prepares. No hace falta. Pero eso es profundamente conservador. Totalmente. Porque, Ojo, ¿sabes? hay una mano maliciosa es lo mismo ahí, ¿eh? cuando empezaron con el asunto de la formación profesional, que me parecía muy bien. Pero los que veníamos de barrios trabajadores, nos dimos cuenta que eso tenía trampa. Porque los de Pedralbes, los de Boadilla del Monte no iban a la formación profesional. No. Aunque fueran malísimos abogados o malísimos licenciados en Derecho, como yo tengo amigos que a los 40 años pues los colocan en una empresa, ¿no? Los meten en algún sitio, para algo sirven, en algún departamento. Esa sensación de ese efecto placebo que se llama, de decir, bueno, ¿tú para qué? Mecánico mejor, ganas dinero más directo, es para separar del control de contenidos. Totalmente. Si ahora tú quisieras ser revolucionario, ¿no? en un control de contenidos, podías poner como para mí fue la gran época revolucionaria que tuvo la televisión española, que empezó con... Ya en la última época de Franco hubo, pero con Suárez y un poquito la primera época de González cuando estaba Alfonso Guerra. No por el Alfonso Guerra de ahora, sino me refiero, porque ¿qué hicieron? Apostaron en prime time o sea, yo estaba en un programa El Arte de Vivir, que era producto cultural duro y puro, bien realizado, con viajes, con entrevistas, con tal, pero jolín, nos hacíamos como esos, como otro La Edad de Oro, como otros programas de ese estilo, Sí. Programas de un gran contenido y muy elaborados, con buenos realizadores y demás. Y iban en primera plana, iban en los horarios punta de primera, no pasaban ahora como cine español que lo meten en la segunda Y a las 12 de la noche, de la noche. No. Entonces, incluso el producto frívolo, el producto más directamente frívolo que lo tenías en el programa, eran productos muy creativos, como Si yo fuera presidente de Tola, o tenían siempre un aroma de ir un poco más allá, o el Musical Express de Ángel Casas, había unas entrevistas a los cantantes, no se vacilaba a los cantantes, no se le preguntaba cuántas veces ha hecho el amor en un mes, es decir, sino que se le preguntaba por su obra, por su origen, etcétera, porque se creaba contenido. Esa superficialidad es indicativo de decir, tú no te esfuerces, vete al gimnasio un poco, te arreglas un poquito, enseñas un poco la teta, lo que sea, porque vamos a ver, cuidado. Es decir, en teoría se dice que el programa de Broncano es de ideología progresista, ¿no? En teoría, vale. No. Y que es un encargo de Pedro Sánchez, etcétera. Ni hablar. Bueno, yo no veo en el programa Broncano más que enseñar tetas en muchos casos, ¿eh? Entonces, yo me planteo
Es decir, sé que es una iconografía de los artistas y yo no soy ningún moralista, me encanta ver también las tetas, pero quiero decirte que cosificamos a la mujer, ¿no? No la sientas para hablar de su trabajo, sino que la sientas para hablar, la fuerzas incluso a hacer. El otro día incluso me pareció un poco despreciativo, vino una actriz, no me acuerdo ahora, Adriana Blanca, no sé cuánto, tiene el apellido así de las series, y prácticamente le dedicó 10 minutos y ni le preguntó por nada, ¿no? Y dijo, ya tenemos tiempo, nos tomamos, ¿no? Bueno, eso no es progresista, ¿no? Es decir, progresista es dar, con la mujer no cosificarla, sacarla bella, sacarla guapa, lo que pueda, a todo el mundo le gusta, pero darle un contenido, tiene un contenido, ¿no? Es una artista, una compositora, lo que sea, un contenido. ¿Sabes lo que pasa? Que en ese programa, como se ha hecho tan grande, no sé, bueno, lo han hecho grande, porque tú sabes que todo es marketing y dónde apuestas. Hombre, y porque se ha hecho esa contraposición de dos Españas, ay, Dios mío, menudo, que dos Españas, si nos tienen que representar, mira, si nos tienen que representar, que ya te digo, no, yo no me meto con comunicadores que son comunicadores a su manera, grandes showman, ¿no? Sí. Si no es una crítica a ellos como personas, ellos aprovechan el momento y me parece muy bien. Pero si España tiene que ser representado por Pablo Motos, por el producto Pablo Motos, por el producto Iker Jiménez, por el producto Carlos Sobera, porque ese programa tiene delito, ¿eh? Sí, ese programa tiene delito. El Carlos Sobera y Broncano, pues apaga y vámonos. Apaga la tele y vámonos. Bueno, pues ¿sabes por qué pasa? Eso es parecido como cuando hablan de que España está en desastre, de que no de eso, y luego ves como hacía que te conté una vez el periodista americano que pone la cámara, porque eso sí son profesionales, dicen, yo retrato la realidad. Y la realidad es que yo me paseo por mi cámara, por Sevilla, por Bilbao, por Valencia, por un barrio más rico y un barrio más pobre, y están las terrazas llenas. Yo no veo a nadie pegándose por la calle, yo no veo, como pasaba aquí en lo del proceso de independencia, yo no veo a nadie en la calle con un conflicto. Yo no veo, si es verdad que hay robos, pero eso es un conflicto universal, ¿no? Y ocupaciones y todas esas cosas que hay, pero ese es otro problema. Pero no veo una tensión social en la calle como se traslada a los medios. No. En los medios, toda la energía que gastas en tensión es una energía que no consumes en preparación. Y a la gente hay que prepararla. Primero porque no todo es solo de un color. O sea, las personas no se las puede juzgar por la ideología, ni por la religión, ni por nada. Es decir, lo interesante, lo básico en la vida es aprovechar de cada persona aquello que tiene mejor. O sea, no buscarle los defectos. Porque si tú le buscas los defectos a alguien, por supuesto que los va a detener, pero muchos de ellos serán reflejos de los tuyos. También. Muchos de ellos serán reflejos de los tuyos. ¿Por qué los notas? Porque los tienes tú también. Claro. Entonces, claro, si no los notaría. Bueno, pero fundamentalmente es que eso no sirve para nada. O sea, una buena educación, un instinto natural, un poco recuperar lo que es el instinto natural de incluso los animales, las plantas, no pierden el tiempo en esa cosa. Pero yo quería decirte que esos productos que estamos hablando ahora mismo, de Broncano, de Pablo Motos y todo, son productos que han creado para tener a la gente idiota. Ojo. Sí, bueno, vamos a ver. Pero no es que ellos sean malas personas, no, es que quiero dejarlo claro porque esto hay que dejarlo. Eso es parecido como cuando. Hay que dejarlo muy claro para que la gente no piense que estamos criticándolos. Sino diciendo, ellos son showmans que hacen algo de entretenimiento. Vale. Yo como digo, pero aquí hay otra cosa detrás. Como decía el torero, no sé qué torero era, que siempre se decía, es que no sé qué, dice no sé cuánto. El mandolete. Cada uno se gana la vida. Vísteme despacio que tengo prisa. No, sí, pero esa parte, pero era otro que decía, cada uno se gana la vida como puede. Como diciendo, cada uno. No, vale, sí, yo ahí no me meto, cada uno que tiene su negociado, como se dice, ¿no? Pero afectos reales no representan a lo que es la población. Española, ¿no? A la población. Y el objetivo general en bloque es cosificar, es bajar el nivel, y desmoralizar. Es que el efecto fundamental es desmoralizar. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes, como pasa ahora con los negacionistas y tal, todo el mundo tiene su punto de verdad. Claro que nos manipulan, claro que hay una... Pero también nos manipulan aquellos que dicen que no nos manipulan. Todos claro. Intentan manipular. Bueno, no, a cada uno porque... Pero los meten en una grey. Para mí el programa que lo especifica muy bien es El Chiringuito.
que para mí tiene un poco de perversión en lo que es la estructura de comunicación, en el buen sentido, no quiere decir que sean perversos, pero no me corte la cabeza, no me corte la cabeza. Te la corto yo ahora antes de que lleguen no, ellos. Pero siendo un programa de éxito, para mí incumple una norma básica del periodismo, básica. Es decir, un periodista nunca puede tener cara al público nunca puede tener un color. Un periodista no es de ningún color. Neutro. Un periodista tiene su ideología interna, pero en el momento eso es como un médico, es un código deontológico. Un médico, bueno, es verdad que puede objetar el hecho de un aborto, etcétera, todo eso que es más delicado, ¿no? Puede tener unas cláusulas determinadas, pero son digamos, elementos muy Pero el juramento hipocrático de los médicos no simplemente yo como medicina, periodista no lo que he nada. aprendido, porque claro, te volvemos a lo mismo, mucha gente que está en el periodismo o que dice estar en el periodismo no son periodistas. Entonces, el hecho de la carrera no es una titulitis, pero la titulación no está de más. No. Entre otras cosas porque hay unas asignaturas básicas donde te enseñan eso. Tú no puedes ser un forofo a la hora de opinar. Tú no puedes ser un periodista del Barcelona ni del Real Madrid. Tú eres periodista. Y si eres forofo... Pues eres un forofo. Pues deja de ser periodista. Claro. Puedes ser forofo en las reuniones familiares o cuando llegas a casa. Pero no cuando estás... Claro, pero es que si yo estoy al mando de un tranvía o de un taxi, yo no puedo ser un piloto de carreras, aunque me guste. Yo soy un taxista profesional que he de cumplir las normas y mantener la seguridad de la persona que llevo, la mía y la que llevo o las que llevo en el esto. Eso para mí me parece horroroso porque tiene una doble vertiente, que es que el que verdaderamente está estudiando periodismo, comunicación, el que se da vueltas, o la que se da vueltas, hablo en hombre y mujer, es lo mismo, la persona que se da vueltas y en la preparación y dedica horas y horas y dedica todo su mundo a elaborar todo eso, ve cómo pasan por delante gente sin ningún tipo de preparación, que les da lo mismo, que llegan y te dicen, pues no sé qué preguntarte, y ¿qué tienes tú que presentar hoy? ¿O qué tienes que tal? Pero que tú no sabes lo que tienes que presentar. Pero eso es realmente impresentable. ¿Cómo un comunicador no se ha preparado? O no solo eso que no se haya preparado. Averiguar quién es la persona. Es que no sé que no hablar con esa persona. Es que no sé que no se haya para preparado. Para conocerla, por lo menos. Es que presuma de no habérselo preparado. Es que presuma. Eso es lo peor. Porque eso es una caricatura de la preparación. Eso es como decir, mira, yo cuento aquí 2 chistes, cuento lo que sea, enseño la cabeza, enseño el pie, me tiro al suelo, juego a la pelota con no sé quién delante del... Digo, pero ¿cómo puedes gastar 10 minutos de televisión jugando a la pelota con alguien? O haciéndote un baile que no eres bailarín de entrada, o cualquier otra cosa de este estilo. Es decir, los medios hemos de recuperarlos para los profesionales de los medios. Pero va a ser complicado, Bueno, pues si no, empiezan los medios alternativos, por eso tienen tanta audiencia, tanta manía, es decir, y en los medios más alternativos, que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, también están los bulos y todo eso, ellos censuran mucho algunas cosas porque se les escapan productos, porque cara a cara te das cuenta. Todos sabemos que cuando tienes una preparación o has visto personas preparadas, muy a menudo no les llaman más a una tertulia porque los dejas o les dejan en calzón quitado a otra gente. Como te dicen a veces, no, es que habla no sé qué, no sé cuánto, cuando estás en una presentación, digo, pero no eres tú la que tenías que tener el nivel, ¿no? No eres tú el más famoso o la más famosa, ¿no? Entonces, eso se está produciendo en ese momento. Sí, entonces hemos de recuperar para nosotros los medios, para la gente profesional, en sentido amplio, que la hay muy buena, más veterana, más joven, y premiar también a aquella gente que se pasa horas y horas estudiando, horas y horas preparándose, y horas elaborando un montón de cosas. Y lo peor de todo es... que es muy triste, que tú veas pasar a alguien que no solo que no sabe, es que presume de no saber. Y lo saben todo. Es que presumen de no saber, es decir, bueno, y ahora es que presumen de no saber. Es decir, entonces, ¿a qué estamos congregando? ¿En qué estamos dedicando ese dinero? Porque no nos confundamos. Los medios son todos en el fondo públicos. Totalmente. O sea, es decir, cadenas privadas o cadenas públicas no hay.
son muy dependen mucho de inyecciones monetarias de grupos muy vinculados a poderes, ¿entiendes? Entonces, no hay, o sea, no hay ese tipo de historias. Y los profesionales pues los han ido arrinconando. Es verdad que hay algún producto, por ejemplo, he de decir que TV3 tiene unos profesionales, algunos documentales muy bien hechos, también Televisión Española. O sea, Sí, que hay buena sí. gente, Hay muy buena buena gente haciéndolo. trabajando por el medio. Pero luego tienes el producto más inmediato, más generalista, o ya lo que para mí patético, las mañanas, que hemos hablado muchas veces, como grandes profesionales, en este caso que son buenos y bien preparados, se convierten en predicadores. Ya. Además, predicadores en una dirección. Es igual. O Y sea, pero lo peor es que la masa, es igual. O sea, hay una masa importante de la es población inconcebible. que los ven ¿eh? y los ves luego por la calle, en el mercado, comprando ¿eh? y tal, o donde quieras. Y los ves y tú, claro, no les puedes contestar porque están... No, es que repiten lo mismo. Te Sí. repiten lo mismo que han dicho. No tienen Por argumento. ejemplo, fíjate, ha habido el asunto de todo esto de Valencia. Sí. Bueno, está bien claro. Hay los datos de lo que ha pasado entre los organismos públicos. Y 6 horas Los mails, de una comida con una periodista. Bueno, remito a la información. El de la televisión. No vamos a decir los nombres, pero No. remito que la gente vea en qué consiste el sitio donde comió el presidente de Valencia. de Valencia, ¿eh? Que lo miren, que lo averigüen. Llámalo Los valencianos ya lo conocen. Llámalo restaurante, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, pero ya no es solo ese problema, No. es preguntarte el nivel cultural que tiene este cómo señor como presidente. no porque sea del PP, también en el No, PSOE, hablamos en el PSOE como pasa lo presidente, mismo. el nivel cultural. Cómo este señor puede estar ahí. en un determinado medio, cómo una consejera dice que no sabía qué es eso de las alertas. Las alarmas, no sabía lo que era. Cómo, y la mirada que claro, tiene la consejera, claro, ojo. ¿Cómo pueden decir, o sea, que solo los avisos se reciben por WhatsApp y hay mails? Ya, no. Pero No. unos y otros. Pero de todas formas, hay en este caso, que es una representación bien grande de lo que pasa en España y en muchos estados occidentales, también de la decadencia del conocimiento, es que es un fallo de estructura. O sea, tú por mí, yo por ti, tú me dices que no me dices, que me has dicho, que me has dejado de decir. Y mientras tanto el agua va bajando, ¿sabes? Y ya eso ha acompañado a que la población está perdiendo el sentido de la acción. Es decir, en la época de nuestros abuelos había esa cosa tan española también de decir, bueno, el poder que diga lo que quiera, pero nosotros sabemos. o el del tiempo dice lo que quiera, pero yo miro al cielo, ¿sabes? Exacto. Miraban al cielo y dice, vamos a meter el ganado para adentro. Sí, exacto. No esperaba que nadie le dijera nada. No. Ellos ya sabían que algo pasaba. Bueno, es cosa generalizada. Vas a buscar noblemente un coche que es, digamos, claro, un bien importante, y tu cabeza no da tampoco. También es verdad que es que falla la educación de emergencia desde pequeños. En otros países eso se ha dado, en Alemania mucho, como sabes, desde pequeños se les enseña a la gente rápidamente cómo actuar en una emergencia y qué es lo prioritario en una emergencia. En una emergencia lo prioritario es la vida. Por lo tanto, si yo veo un fuego, que he estado en 2 o 3, en 3 he estado, lo que me enseñaron, no subas para arriba. No, baja, corriendo. Solo con el agua es cuando tienes que subir para arriba. Exacto. Baja, como sea, fuera, para baja. Baja. Y ponte agua mojada Y ponte en la agua. toalla y baja y no respires. Según como lo veas te queda. Con humedad. Yo en este caso me pasó en el apartado del tribunal que hubo un asesinato, allí hubo un asesinato, que allí conocí yo al doctor Cabezas, el que fue presidente. Hombre, doctor Cabezas, sí. Porque era el forense, el médico forense que vino. Sí. Entonces yo estaba en la primera planta y de repente vemos salir humo y había moqueta. La moqueta, sabes que es tóxico brutal. total. Entonces, rápidamente, venga Carlos, no sé, avisan desde abajo, tal. Digo, yo no salgo, era la primera planta, abrí la ventana rápidamente y me empecé a desprender hacia abajo porque sabía que iban a venir los bomberos, que me cogieron enseguida. Y a ras de Y suelo. en último extremo, de ahí poco me podía hacer algún esguince o algo al caer, ¿no? Pues incluso podía caer sobre alguna superficie de un coche, porque sabía que la moqueta, me habían dicho que la moqueta en 2 o 3 minutos
eres hombre no muerto, pero quedas desmayado y luego ya te devora Por eso te devora el de esto. Y nunca para arriba, nunca para arriba. Toalla mojada, ponértela en la cara, claro, pero y bajar eso, agachado al suelo para que no inhalar humos. Todo eso te lo educan en emergencias. Luego, como ya he contado alguna vez, que estuve en Cuerpo Especial en Mili, entonces te lo dicen esas cosas básicas. Sobre todo ver lo prioritario en el ser humano, y el ser humano ahora lo prioritario es más el bien que la persona, muchas veces, ¿no? Sí. Pero eso no lo hacen ellos por... No hay que culpar a la gente. O sea, es un problema de educación, ¿no? Bueno, es que ahora es consumismo, claro. Estamos viviendo una época de consumo. La dejadez que supone también por las autoridades de no tener cintura para hacer las cosas, se traslada también a la población, salvo algunos casos de gente que enseguida ve que ahí está pasando algo raro, ¿no? Pero todavía tú ves a mucha gente, ya no solo aquí, sino en otros sitios, que está empezando a pasar una cosa y bajan con el móvil a grabar en un vídeo. Ya. Digo, pero no sabes que el puente este puede caer, o esa otra cosa, da igual. o el bosque. Es la noticia, o el bosque. Las visitas y a ver cuánto cobra por esas visitas. El bosque, influencers. Como hemos vivido en Galicia y compañía, que el bosque ves el fuego a 2 kilómetros y está en tu casa en 5 minutos. Sí. O sea, no veas como cómo sopla corre. El viento, veas cómo corre, como una tiza encendida. Sí, entonces, claro, la gente inmediatamente, la que es de siempre, no la que está ahí de veraneo, ha ido a vivir en plan ecología así guay, ¿no? Cogen huyen. Y nada más que ven el humo, salen zumbando. Claro. Salen zumbando a una zona medianamente segura. No preguntan, no esperan ya ni al bombero ni a nada. Es decir, salen corriendo. Y no solo eso, sino que desconfían, y si tienen un familiar o un amigo en un pueblo cercano, como de hecho hizo mucha gente en Valencia, en algunos pueblos hizo ya eso mucha gente en Valencia. Entonces lo que pasa ya que cuando llegó toda esa oleada ya no te da capacidad para reaccionar porque era un volumen de agua impresionante, ¿no? Pero que todo eso es una falta de instinto de supervivencia que se combina desde los, salvo esas unidades de emergencia que hay, que esos en principio ya quieren actuar, pero luego tenemos los protocolos del Estado autonómico, que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces quiere decirte que si tú entras con los militares, ¿no? Imagínate que entras con los militares. Bueno, dando un golpe de Estado. Y resulta, ojo, la gente se acongoja y dice que viene un golpe de Estado. Es que no entras, dejas de entrar. La pregunta que te dejo en el aire para que me contestes la semana próxima o la otra, cuando hagamos la siguiente ronda. ¿Tendríamos que dejar de tener autonomía si solamente hacerlo todo central? Bueno, mira, yo sabes que no soy pienses. nada conservador, pero creo que el Estado de Autonomías es un Estado fallido. Lo está demostrando. Fallido con este señor. Porque tiene lo que en principio podría ser interesante, como es la descentralización coordinada. Yo creo que o se va a un Estado. Hay dos modelos bien claros. El Estado supercentralizado al estilo francés, o el Estado federal al estilo americano o alemán, o estos. Entonces, pero como aquí decir Estado federal parece que se va a romper España, y decir Estado centralizado parece que vuelve la dictadura, pues entonces yo creo sinceramente que había que, sobre todo algunos servicios, centralizarlos. Porque todo este tipo de cosas se ahorrarían directamente, por muy dejados que fueran los o el ministro estuviera en un sitio, la otra no sé dónde, etcétera. Seguro que no tardaba ni 10 minutos en que el ejército, lo que fuera, estuviera allí. Y no solo eso, sino que hacían y hacen en otros países, que para mí sería lo más sensato. Es viendo esa situación y no teniendo seguridad de que la gente puedas controlarla en sus reacciones, ordenar la evacuación. Exacto. Que es lo que hay que hacer en este momento. O sea, sé que es duro que la gente abandone las casas, pero luego a lo mejor le puedes decir a la autoridad que se ha pasado, pero más vale pasarse que quedarse corto. Bueno, es lo que hicieron aquí en Cataluña luego, que después de ver lo que pasó en Valencia, aquí se curaron en salud. Aquí funcionó bien, aquí funcionó bastante bien, pero bueno, en Valencia también hubo parte de esos avisos, también hubo gente, pero hubo una relajación, y por una parte y por otra, el decir, venga, oye, que no está reaccionando. Bueno, es que mira, y que incluso, vamos a ver, si ese señor coge a 2 militares para que
haga las funciones. Bueno, es una, tiene- es una forma de penitencia que hace, claro. A ver. Primero para escabullirse como los... Y un escudo. Bueno, ahí hay tácticamente lo que se llama en Madrid un cambio de cromos. Es decir, Sí, yo no bueno. voy a pedirte, aunque te pida la dimisión de uno, para no pedirte la dimisión del otro, ¿no? Es decir, Pero- o sea, para que cuando llegue la ocasión que si pido la dimisión de ahora ya no Rivera, porque es muy protegida por la estructura europea, es una persona muy valiosa para 194 emails. Sí, entonces Le mandó. claro que le mandó emails, claro. 194 le mandó porque otra ella cosa a de lo que él. yo conozca de la gestión Y que de es- Rivera, podrás discrepar políticamente, quizás es fría en la comunicación, pero es muy efectiva, por eso la llaman. Totalmente. Y por tanto avisó y contravisó. Televisión Española avisó desde primera de la mañana. Exacto. Además, insistiendo, cuidado, por favor, cuidado, por favor. Exacto. Pero es verdad que en la cobertura valenciana fue más, ahora Pa- dimitido a mí el de la cadena autonómica valenciana, fueron más blandos en ese estilo. Pero vuelvo a decir, ahí ya no es solo ese problema. No. Lo que hay que plantearse es cómo esta gente está viviendo, muchos de ellos en unas condiciones que aunque tengan casas muy bonitas, están a menudo en zonas de un gran peligro inundable. Es que esas zonas no Entonces, tendrían que dejar hay de construir. unos mapas geológicos que ahora de vez en cuando han sacado a un geólogo, pero claro, como aquí el científico No interesa. nada más que dice algo, dije, no, cortamos, Uf, venga, fuera no ya. interesa ya. Ya no vuelve a salir. Dice, señores, yo no me meto en política. Hace tiempo que tenemos unos mapas geológicos. ¿Qué Y quiere decir? Hace años. Zonas altamente inundables, medio inundables, etcétera. Como hay arquitectos, como hay urbanistas que dan licencias para poder... Bueno, eso pasa que podemos. en Arenys, en Masnou, Claro, aquí en Barcelona. que podemos, por ejemplo, Zonas inundables y dejan construir. ser un poco condescendientes con aquellas construcciones que ya llevan muchos años y el apego de la gente a las construcciones, etcétera. Pero toda esa zona había que repensarla. Y me da miedo que lo que se haga es que se vuelva a construir en el mismo sitio. Ya, eso es lo que suele pasar. Dicen, bueno, vamos a levantar 2 plantas más. Entonces estamos en las mismas. No, 2 plantas más no arregla nada. No arregla nada, pero No es arregla que nada porque, vamos a ver, los cauces naturales siempre encuentran vuelven su a espacio. su... Es verdad, Tampin dice, si hacemos Claro. 300 presas, pero no podemos llenar de presas. Es verdad que en las ciudades hay algunas que hacen los depósitos, Barcelona sí tiene varios, los depósitos subterráneos que paran Sí, bastante. sí. Se está notando eso. Yo en Hospitalet vi que cuando vino aquellos 2 o 3 días de gran lluvia no se creaban aquellos lagos que había, o sea, Sí, algo sí. se ha hecho que funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, el hospital que yo vivo cerca de la Ciudad de Justicia, yo recuerdo aquella zona cruzando la Gran Vía cuando éramos pequeñitos, iba con mi hermano, cruzábamos, hacíamos un partido, había unos huertos, hacíamos un partidito en una tierra medio de ceniza o carbonada Sí, que había sí, por sí. allí, y estamos en la playa. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. de mi casa a la playa, o sea, de cerca de la Ciudad de Justicia a la playa, había 500 metros. No llegaba más. Y todo eso se ha hecho... Eso se ha construido. Ah, y Si se ha ido tú haciendo coges cosas... una perforadora... Bueno, sale agua. Salada. Claro que sale agua. salada. Y tú estás Y es lo mismo construyendo. que pasa en la De zona hecho, sabes olímpica. que hubo una urbanización polémica que trasladaron a la gente y ahora ha quedado medio, no sé cómo ha quedado eso, que está cerca de la feria. Y claro, yo, un vecino que compró ahí, digo, bueno, yo te digo la memoria con los años que tengo, lo que yo he visto ahí. Es imposible, tú habrás podido rellenar parte de la costa, pero ahí debajo está el mar más cerca Iba de lo que te azotando, parece. y la arena la va quitando. Iba quitando, pero iba está quitando. tan cerca que, Es ahí, que tienes debajo- que ahí nos bañábamos. Claro. Es que ahí nos bañábamos. O Sí, sea, sí, todo sí. lo que toca Carrer del Foque y compañía nos bañábamos. Para que veas. O sea, ¿qué quiere decir? Y estamos hablando que se ha ganado, son kilómetros al mar. Sí, pero el mar lo vuelve a recuperar, ¿eh? Claro, entonces vamos a ver, sé que la vida, si tú quieres construirla, siempre digo que en vez de ir a la era del bungalow hay que ir a la era de las catedrales. ¿Qué Sí. quiere decir la era de las catedrales? Que tú haces un edificio, o sea, tú la vida la construyes no solo a través de tu propia vida, sino de los que te preceden y los que van detrás. Una catedral tarda a veces siglos en hacerse, o 100 años, o 200. ¿Qué quiere decir? Que es un tiempo donde se hacen las cosas con solidez. Ahora Mira cómo no. resisten las catedrales a guerras y a todo. O sea, es decir, Sí, sí. ese tipo de construcciones que son para toda la vida, para toda la eternidad, hasta que ya se acabe el mundo, y ahora se ha ido lo inmediato.
Sí. Entonces, lo hacen los que dicen que son de izquierdas y lo hacen que son de derecha. Y Papel, yo le pregunto, sobre claro. todo a los más conservadores, que están muy en el sector de la construcción, como sabes, digo, pero vosotros no creéis en Dios. Yo sí creo. Fíjate que soy desde el lado progresista, creo mucho en Dios. Entonces, hay que hacer las cosas no para el resultado inmediato. No. Las cosas se hacen por un ciclo natural. ¿Cómo? Porque si no, ese Dios Casitas de papel. al que le pedís realmente sí os va a castigar a través de la naturaleza. Y tanto. Pero no porque Dios sea un castigador ni un inquisidor, porque no se dedica a esas cosas. Pero sí la propia ley natural de la naturaleza te castiga. Es decir, estás aquí para hacer las cosas en proyección, para crear, si no para tener hijos, porque a lo mejor no los tienes por circunstancias, de lo que sea, para crear obra, para generar una energía que se traslade a otras generaciones. Estás para eso, para recoger un relevo, es una carrera de relevo. Pues haciendo el no, relevo... no para decir, no, mi vida empieza y acaba en mí, que es lo que hay ahora. Entonces, a mí que no me pregunten, yo construyo eso, resultado rápido, tengo resultado inmediato, ahora habrá una reconstrucción. Mucho dinero de Europa, del Estado, de las comunidades. Eso irá a manos de urbanistas y constructores. Totalmente. Antes de aprobar un proyecto, Que se aleje. garantizarán al 100% de Que que esa tierra no es inundable. Porque es verdad que esta dana no se volverá a producir a lo mejor en mucho tiempo. Bueno, o sí, no se sabe. porque el tiempo está cambiando mucho. Esto pasa como lo del cambio climático. ¿Le llame usted cambio climático o no le llame cambio climático? Da igual. Pero la temperatura está subiendo, no tenemos estaciones ya. Yo antes tenía unas cazadoras más pequeñas que la que llevo ahora, que eran de otoño y de primavera. ¿Te acuerdas de aquellas Sí, que eran hombre, las Rebecas. pequeñicas, ¿no? Sí, que sí, no sí. abultaban, pero que te tapaban un poco del viento. Ahora pasamos Eso del no, verano al invierno. Eso ahora no. Ahora no tienes eso porque pasas directamente de una transición a otra. En este tiempo que hemos vivido de otoño, hemos pasado unas semanas donde hemos subido y bajado la temperatura una cantidad de horas de posiciones extremas que el cuerpo humano no está procesado, porque el cuerpo humano está hecho para la evolución que te marca la naturaleza. Eso pasa con el amor no está hecho para la promiscuidad, aunque te parezca, el amor está hecho para los tiempos. Tú puedes tener 3, 4, 5, 6 amores en tu vida, pero tienes que tener un tiempo para el amor. No es una cosa que salgas, como dice una amiga Noelia, dice, este fin de semana lo he dado todo, como dice. ¿Y esto qué quiere decir? Lo he dado todo. Lo he dado todo, ya está. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es la Pues- bachata? ¿Qué es lo que marcada? Entonces, bueno, pero es un poco ese síntoma de consumir lo inmediato, ¿sabes? Con Sí. las personas, Entonces tú en la vida lo que tienes que ir tejiendo cosas, comprender que la vida se mueve en ciclos largos, no en pequeños. Incluso nuestra propia vida es parte de ciclos mucho más mayores y que los problemas tienes que verlos no en el momento instantáneo, que es verdad que te pegan y te tiran al suelo, pero tienes que moverlos en toda su dirección y descubrir que cada problema que te plantea la vida es porque ella lleva la solución, lo que decíamos en la canción con Guille, Sí, ¿no? con Guille. El que y la solución, ¿no? La solución. Digo sí. Digo sí, pero aquí dos almas bohemias como Sí, es Carlos sí. Villarrubia y una servidora. Tenemos que Continuaremos esta ronda porque es muy interesante. Bueno, de vez en cuando, que además agradecemos toda la repercusión que tiene, porque ya son muchas rondas que alternamos, ¿no? Con los más de 100 programas que hemos hecho con personajes, pero siempre tiene una repercusión que además no se quedan, muchas veces en los programas de personajes, lo ves en YouTube, que la primera semana suben así mucho y luego ya se quedan estancados, pero estas rondas nuestras van con el tiempo, van sumando, la gente los ve, debemos tener un efecto así como la manzanilla o una cosa de estas, ¿no? Pues con el poleo menta, con la este ubicación final, poleo menta. ahí nos vamos. Muchas Venga, gracias. Carlitos, Hasta muchas prontito, gracias. Nos hasta vemos. pronto. Hasta pronto, chao. Hasta pronto a todo el mundo.